Ya está iniciando. Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. En nombre de Uniremington, reciban un saludo, pero muy especial. Después de después de la jornada de Semana Santa, que al fin no pudimos tener tutoría, hoy nuevamente regresamos y por eso, pues, por fuera me estaban preguntando que si hoy era el último encuentro tutorial. No, tenemos el encuentro, hoy es el penúltimo y dentro de 8 días hacemos el examen final, tendremos el último encuentro tutorial. De resto, muchas gracias a los que ya han enviado sus reflexiones en relación a los documentos. También saben que la segunda nota, el segundo parcial, yo ya les había comentado que lo iba a tener en cuenta de acuerdo a las exposiciones que cada uno de los grupos o de manera individual también hicieron en relación a las teorías geopolíticas y a los diferentes organizaciones de control geopolítico en el mundo. Entonces de allí voy a sacar más las reflexiones que han enviado a mi correo. Entonces de allí voy a sacar la segunda nota. Esta semana les aparecerá la segunda nota. Eh, Me perdonan que me había faltado mandar un pequeño video sobre registro y control. Buenas noches, bienvenido. Un pequeño video que se llama JOPE, donde hablan del armamentismo y el problema del control ambiental. Entonces quiero que hagan un análisis, es un videito que dura 4 minutos, 3 minutos, 48 segundos, que no pasa de 4 minutos, para que lo miren. Es un análisis muy concienzudo y muy profundo en relación a lo que está pasando en el mundo con el armamentismo y que nos cae como, el documento nos cae como anillo al dedo para el tema de geopolítica. Bueno, agradecerles a todos que nuevamente están aquí presentes hoy conmigo y entonces vamos a abordar hoy el tema. Ahora 15 días estuvimos hablando sobre todo lo que fue la parte geopolítica durante el siglo XX. Ahora vamos a ver el siglo XXI, vamos a enfocarnos en todo este nuevo orden internacional y ese va a ser el encuentro tutorial de hoy. Si de pronto alguno tiene alguna pregunta para comenzar, me puede hacer la pregunta y si no, pues entonces iré de una vez para que me confirmen cuando estén viendo, ya están viendo el tema de hoy. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta rápida. Señor. Eh, los análisis de los videos, yo tengo entendido que había uno que era poder, dinero, bueno, que era un análisis. Ese fue el Sí, primero. poder, dinero, que terminaba en la codicia, sí, Sí, perfecto. señor, ese. Sí, Usted envió un segundo video que dura como de una vale. hora. Este Sí, también hay que hacerle análisis. también porque es el tema de la geopolítica en relación al COVID-19, a la pandemia. Ah, más este, o sea, serían Más tres. ese, y serían tres, no más, es lo que hemos Ah, visto. bueno, señor. Porque ya Gracias, hicieron los profe. trabajos de investigación, hablaron de las teorías geopolíticas, los diferentes entes de control, entonces eso es lo que estaba predestinado. Y para dentro de 8 días es el examen final que aborda todos los temas, pero se los voy a hacer tipo prueba saber pro, para que pues tengan ya como bases para, yo sé que ustedes ya van muy adelante, creo que están haciendo octavo semestre, entonces yo creo que a final de año muchos van a presentar esas pruebas saber pro y entonces me interesa mucho que se vayan habituando a ese tipo de preguntas, por eso el examen dentro de 8 días va a ser bajo ese formato. Perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Profe, Bueno, delicado, ¿el qué? ¿El qué? delicado, profe, porque yo ya hice la Saber Pro y fáciles no fueron. ¿Verdad? Ya hizo las pruebas saber pro, Gerson. Profe, yo ya estoy en una materia de terminar. Ah, bueno, pero Gerson, no se preocupe, que el de nosotros es de todo. Yo no les voy a. En las pruebas saber pro sacan preguntas que hasta de temas que nunca los estudiantes han visto. En cambio, yo ahora, todo lo que vamos a hablar en ese ejercicio de formato de saber pro, todo lo vimos acá. Y es más, son preguntas muy puntuales. O yo no se estrese con eso, Gerson. Perfecto. Listo, profe. Bueno,
Entonces vamos a empezar a hablar de ese nuevo orden internacional en el siglo XXI. Actualmente el poder que Estados Unidos logró desarrollar durante ese siglo XX, ustedes se dieron cuenta que hace 15 días hablamos cómo Estados Unidos intervenía en todo. No es el mismo que ostentaba al finalizar la Guerra Fría. O sea, no es el mismo que cuando comenzó este nuevo milenio del 2000. Diversos hechos y actuaciones a nivel internacional lo han perfilado como un país guerrerista e intervencionista, por lo cual su poder ha disminuido. Es más, todas las acciones geopolíticas que Estados Unidos ha emprendido a nivel del mundo han sido muy criticadas, no solamente por las otras grandes potencias, sino también por sus enemigos o opositores de tipo político y económico. Esas mismas intervenciones han afectado, pero profundamente su economía, lo cual junto a las crisis financieras del 2008 han disminuido su poder económico, se ha convertido en es el país más endeudado del mundo y ha generado que naciones como China y Rusia entonces se perfilen ahora como las grandes potencias mundiales. Ese orden internacional de la década de los 90, entonces ustedes ya se dieron cuenta ante la desaparición de la Unión Soviética y la consolidación de los Estados Unidos como principal potencia, la agenda mundial sufrió un cambio drástico al desaparecer el principal enemigo. ¿Cuál era el principal enemigo? El comunismo. O sea, había capitalismo, había comunismo. El comunismo siempre fue un crítico acérrimo de lo que fue el capitalismo. En tal sentido, las naciones entonces empezaron a centrar en otros aspectos, como qué, como el crecimiento económico, el tema de la globalización y el acceso a los recursos naturales que empezaron a escasear por razón del calentamiento global. Esta semana, ya se los había contado, Bill Gates nuevamente sale a la palestra internacional y hace un comentario muy profundo, que estamos muy preocupados por la pandemia. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de disturbios, de paros, de protestas que han hecho en todo lo largo y ancho de Europa? Porque la gente ya está cansada de todo esto de la pandemia, de tanto estar, de ese aislamiento. Pero las naciones del mundo están tomando, pues, los grandes líderes del mundo están tomando, pues, acciones como para que la gente termine de vacunarse, pero dentro de ese cuadro estadístico del mundo, la vacunación ha ido muy lenta. Entonces la gente se ha dedicado a protestar, la gente ha estado un poco resistente a todo este cuento, además de todo el proceso de todos los, si se pueden así, noticias falsas que han salido en relación a que la vacuna del COVID pues no tiene de pronto el resultado esperado, pero la Organización Mundial de la Salud dice que está comprobado que la vacuna sí nos va a servir durante un año, y pues esperar a ver pues qué acciones van a tomar las grandes potencias, pero en relación, han visto estos 15 días han estado muy agitados a nivel mundial, pues por en reacción más que todo por el tema de la vacunación. Otro tema interesante entonces, lo que yo les decía, Bill Gates dice que mientras estamos preocupados por la pandemia, nos olvidamos del universo. Algunos investigadores han dicho de que el universo en esta pandemia se recuperó, más que todo el medio ambiente, se recuperó fuertemente, se han dado cuenta la cantidad de animales que han estado saliendo de su hábitat, tratando como de nuevamente recuperar esos sitios que de pronto en un momento el ser humano quitó, pero igual la preocupación sigue siendo muy grande. Han visto en estos días este tema del fenómeno del Niño, donde Colombia ha sido muy golpeado pues, por las torrenciales lluvias, los deslizamientos y las inundaciones, y producto de eso, pues todo lo que se ha venido viendo. Es más, están pensando nuestros dirigentes, líderes gubernamentales en una nueva reforma tributaria que pues ellos dicen que va a ser una reforma que va a ir dirigida a ayudar un poquito la parte social. De pronto hay muchos temas, hay muchas
muchas críticas en relación a esto porque es la segunda reforma tributaria que el presidente Duque hace en menos de 2 años, y entonces la situación pues es para él está un poquito incómoda. Jorge Tabarquino, bienvenido, buenas, Jorge Tabarquino, ¿cómo ha estado? Entonces la situación se convierte cada vez en una situación más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque a nivel mundial todo se va viendo reflejado, y lo de la pandemia pues ha afectado mucho la parte económica en todo el mundo. La distribución geográfica del mundo entonces se empezó a distorsionar, pues la agenda de los estados se empezó a fundamentar en la integración económica, la conformación de bloques económicos y la firma de tratados de libre comercio. Ya se han dado cuenta pues que Colombia, también se los había contado en la clase pasada, Colombia es uno de los países que tiene unos tratados de libre comercio muy interesantes en este momento, y se ha convertido Colombia en ese país donde todos los países del mundo quieren tener esos tratados de libre comercio. ¿Por qué? Por la variedad, por la cantidad de productos, por la pujanza que muestra nuestra industria en relación a lo que aquí se produce. Así los gobiernos entonces basaron su agenda internacional en la interacción con nuevos actores internacionales, como las empresas multinacionales y el acceso a los nuevos mercados. Entonces, en este contexto surge la geoeconomía como una nueva ciencia, está de la mano de la geopolítica, como una ciencia que explica las actuaciones de los estados en relación al sistema internacional. Y en esta se destacan los siguientes elementos. Vamos a ver este cuadrito. El dominio económico depende de la capacidad tecnológica y los recursos naturales estratégicos. Saben que hoy en día la tecnología es la que manda en el mundo. Y ahora que hemos estado en medio de toda esta pandemia, el aislamiento y todo, pues la tecnología es la que de pronto ha tenido, o de pronto no, es la que ha tenido un protagonismo muy especial porque pues no hemos estado como tan aislados de ese mundo. Pero igualmente, o sea, la tecnología juega un papel fundamental para el nuevo concierto, tanto geopolítico como geoeconómico. Y los recursos naturales siguen siendo la base fundamental. Ese poder, entre comillas, que las grandes naciones quieren tener sobre el mundo, está fundamentado en los recursos naturales. El imparable progreso tecnológico, entonces ya lo comenté, los organismos internacionales evitan los enfrentamientos bélicos. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos bélicos definitivamente le han mostrado a las grandes potencias del mundo que hay un desgaste en la parte económica. Miren, estamos en pleno siglo XXI y Alemania apenas se está recuperando de dos guerras mundiales que ya las vimos, de si se puede decir, dos hechos que lastimaron su economía nacional, y además de eso donde fue castigado dentro de la economía internacional pues por haber originado las dos guerras, la primera y la segunda guerra mundial, donde le tocó pagar los errores cometidos. La desaparición de fronteras como elemento contenedor de posibles acciones de fuerza política y económica. Hoy en día, en relación a este tema de la desaparición de las fronteras, se habla mucho, por ejemplo, en los términos geopolíticos, de un mundo único, de un mundo globalizado, de un mundo donde ya se habla no de un ciudadano puntual, sino de un ciudadano del mundo. Ya todos somos ciudadanos del mundo. Y hay naciones del mundo que dicen que hay que eliminar una cantidad de excusas para que el hombre se pueda movilizar alrededor del mundo. Entonces hablan por eso de un hombre globalizado, y allí es donde aparece lo del mercadeo, donde hablan de que nos hemos vuelto compradores impulsivos, y donde el ser humano ha pasado a una economía totalmente globalizada. Es más, porque el euro sigue ahí de pronto tallando un poquito al dólar, pero el dólar hasta el siglo XX era el que tenía la hegemonía en los mercados internacionales, pero aún todavía pues ya no tanto como en Europa, porque en Europa han tratado de fundamentar el euro, y en el resto de economía mundial sigue el euro, el dólar americano sigue teniendo un protagonismo muy importante. Los nuevos fenómenos globales como el crecimiento demográfico y
lo que ha sido el cambio climático. Este es otro tema bastante interesante. ¿Por qué? El cambio climático ha afectado mucho al mundo y ustedes han visto que grandes naciones del mundo no estaban preparadas para vivir las situaciones que han vivido ahora con el cambio de estaciones. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de salir o está saliendo de una dificultad muy grande porque las nevadas en estos primeros meses del año, terminando el año pasado, causaron mucho trastorno a nivel económico y a nivel social. Por ejemplo, había lugares de Estados Unidos donde hace más de 25 años no nevaba de la manera como nevó. Ahora, por ejemplo, han visto, nuestro verano fue muy corto, porque veníamos de un invierno que prácticamente fue octubre, septiembre, octubre, casi hasta mediados de noviembre, y cuando pensamos que hasta abril íbamos a disfrutar del sol, nos dimos cuenta de que no fue así. Entonces, ese cambio climático, por ejemplo, ha golpeado fuerte, pero fuertemente, no solamente a Colombia, a todos los países latinoamericanos y al mundo en general. En este sentido, entonces, las definiciones de economía se pueden identificar las siguientes. En 1990, Edward Luta afirma que la economía es el mantenimiento de la antigua rivalidad existente entre las naciones utilizando los medios económicos. Entonces, ya en lugar de los bélicos, se dejó a un lado el armamentismo y por eso hay un documento que les envía ahí, ese documental pequeñito para que lo analizan, porque dicen que el mundo, en vez de estar invirtiendo tanto en armamento y en satélites y en tantas otras cosas, debería de preocuparse más por el medio ambiente y por invertir y recuperar ese medio ambiente. En 1993, entonces, se amplía la definición indicando que la geoeconomía mide el progreso mediante la participación que un determinado producto alcanza en el mercado, lo que les estaba diciendo ahora, en lugar de centrarse en el avance que una fuerza militar realiza sobre el mapa. Colombia, por ejemplo, tiene un protagonismo muy interesante en el mundo, en los mercados internacionales, por la calidad de sus productos. China, saben que se ha hecho el dueño y amo del mundo. ¿Por qué? Porque China, a través de esa estrategia comercial, prácticamente domina el mundo. Pero lo que se le ha criticado a China, y también se los había dicho en un encuentro anterior, es ese juego de doble moral que él tiene en la relación de sus productos. Y, por ejemplo, China ha estado muy criticado en estos días, saben también por qué, desde hace un año, porque ahora que hizo la Organización Mundial de la Salud la visita a China para determinar cómo había comenzado el tema de la pandemia, ellos no quisieron entregar ningún tipo de información. Entonces, la geoeconomía entonces mide ese progreso mediante la participación de un determinado producto en el mercado. El producto, por ejemplo, líder nuestro ha sido siempre el café, ha sido las esmeraldas, tenemos lo del ferroníquel, tenemos muchos productos que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, el carbón, que a pesar de que el carbón ha perdido un protagonismo internacional junto con el petróleo, porque es lo que más contamina el medio ambiente, igual nosotros hay otros elementos naturales que siguen siendo de un gran protagonismo a nivel mundial. Se dieron cuenta que ahora en la visita que hizo el presidente Duque a la China el año antepasado, firmamos un convenio para lo que ha sido la estrategia del nuevo producto que estamos cultivando, que es el aguacate Hass. Bueno, en Europa, entonces, fue desarrollado por Pascal Lara en 1999, quien define la geoeconomía como el análisis de todas las estrategias de orden económico, especialmente comerciales, decididas por los estados en el contexto de las políticas conducentes, a proteger a protegerlas tanto las economías nacionales y aquellos ciertos elementos que están determinados por estas, a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves y a conquistar ciertos segmentos del mercado mundial relativos a la producción o comercialización de un producto o una gama de productos sensibles, sobre los cuales su posesión o control confiere a los dictadores, estados o empresa nacional, un elemento de poder o proyección internacional y contribuye al reforzamiento de su potencial económico y social. Aquí es donde viene la participación de todas esas empresas multinacionales. Colombia se convirtió en un atractivo interesantísimo para el mundo. Es más,
Esta semana, mientras estuvimos de vacaciones, la ONU hizo un reconocimiento especial a Colombia por el tema del desplazamiento. Usted sabe que ese tema del desplazamiento de venezolanos igual se está presentando en este momento en el centro de Europa con el desplazamiento de los sirios, donde las grandes naciones europeas pues han tenido que hacer una inversión no solamente de tipo económico, sino en lo social para poder ayudar a aquellas personas que están en ese desplazamiento forzado. El problema de Colombia se ha vuelto más difícil todavía porque no solamente estamos en un desplazamiento de venezolanos, sino en un desplazamiento interno. El conflicto interno en Colombia en este momento está, si se puede decir, en la cúspide de todos los entes internacionales. ¿Por qué? Porque parece que ese tratado de paz que firmamos va a quedar como allí, porque esos grupos alzados en armas nuevamente volvieron a tomar, si se puede decir así, el control político y armamentista de guerra en el país. Entonces, esa definición de geoeconomía se puede resumir como el instrumento por el medio del cual los estados entonces definen estrategias del dominio económico basándose en los recursos naturales, la tecnología y su ubicación geográfica. Colombia cumple con las tres cosas. Recursos naturales tenemos en abundancia, la tecnología, gracias a Dios, Colombia en este momento es un país privilegiado porque a pesar de que muchos de esos recursos tecnológicos dicen que llegan tarde al país, últimamente las grandes multinacionales han hecho de que nosotros recibamos todas esas nuevas métodos y todas esas nuevas teorías tecnológicas de manera puntual. Y lo otro muy importante es esa ubicación geográfica con dos océanos, se dieron cuenta que el año pasado también, ya les había comentado en la Cumbre de la Tierra, Colombia y Brasil fueron considerados como los grandes reservas de biodiversidad en el mundo. Y entonces por eso es importantísimo agregar esto de Colombia, con el fin de proteger que sus intereses nacionales o dotarse de recursos que consideran que son importantes para el futuro. Profe, Colombia en este momento, sí, cuéntame. profe, yo le hago una pregunta. Es que mire, yo entiendo que a nosotros, yo creo que en la educación académica e intelectual que nos dan, es más dada como hacia la parte capitalista, pero yo también quisiera entender cómo queda la perspectiva de, por ejemplo, estas multinacionales que llegan al país y que prácticamente desbancan a los medios locales. ¿Y no cree, profe, que entonces eso también sea como contraproducente? Porque es bueno que Sí, lleguen de afuera, pero es que ¿qué pasa entonces con lo que estamos produciendo dentro de del territorio nacional? sí, Gerson, y la pregunta tuya es muy interesante porque es una de las cosas que más le han pedido al presidente Duque, el proteccionismo de nuestra economía nacional, porque hemos visto, y hace días hacían un debate donde se decía si realmente nuestros profesionales estaban a la altura de esos profesionales que se traen del exterior. Un caso puntual fue lo que pasó con Cencosud Chile cuando ellos trajeron los primeros supermercados a Colombia, los Jumbo, ellos trajeron personal chileno. Hoy por hoy ya ese personal chileno nuevamente regresó a Santiago de Chile y ya Falabella, por ejemplo, Cencosud, ellos utilizan es totalmente capital humano colombiano, porque se dieron cuenta que realmente en Colombia había esa capacidad de liderazgo y de administración que se busca. Y una cosa muy importante también, Gerson, hay que contar que, por ejemplo, las nuevas empresas multinacionales que han llegado a Colombia, el Ministerio de Trabajo está y el Ministerio de Relaciones Exteriores para aprobar el funcionamiento y la licencia ambiental y el poder operar en Colombia, le están exigiendo a esas empresas llenar con vacantes y traer personal y contratar personal netamente colombiano para ayudar un poquito a la economía. Mira que los términos y lo que ha pasado en esta pandemia hablan de que se han perdido más de casi 4 millones de empleos en el país. Y hay unas empresas multinacionales que nuevamente quieren ya regresar a Colombia
Por ejemplo, hubo unas muy importantes que se fueron, Colgate, Palmolive, por ejemplo, que se fue, ahora han vuelto, siguieron con su proceso de comercialización en Colombia, pero de pronto ellos quieren nuevamente volver a retomar por ese protagonismo tan importante que tiene Colombia en el orden internacional. Porque lo que tú dices, Gerson, para nadie es una excusa de decir, es que en Colombia no hay profesionales, no, y lo que tú dices, no, hay profesionales muy capaces, es más, hay profesionales en este momento que están liderando grandes empresas multinacionales. Entonces allí es donde suena complejo. Claro, la gente, y hay una cosa que yo no les había comentado, o creo que también les había comentado, el problema más grave que tenemos en Colombia son los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, Caracol y RCN muy de vez en cuando los veo, porque ellos, ¿qué hicieron de pronto con la parte noticiosa del país? En el exterior pensaban que era que Colombia solamente se movía, que la base de la economía en Colombia era la cocaína, y eso es totalmente falso, porque nosotros tenemos unos recursos naturales, nosotros tenemos, todo el país no trabaja en los cultivos de coca. Es más, en este momento que Estados Unidos ordenó que se tiene que fumigar con glifosato, salieron los otros países del mundo a protestar. Venga, pero Estados Unidos, sabiendo que está demandado mundialmente por la utilización de glifosato, ¿por qué va a ordenar que en Colombia utilicen esto? Porque los campesinos están reacios. Y allí es donde deben de haber políticas de Estado donde le digan a los agricultores, bueno, y los agricultores están diciendo, venga, papá Estado, es que nosotros vamos a dejar de cultivar coca, pero entonces ustedes, ¿qué nos van a poner a hacer? Entonces, lo que tiene que haber una buena reforma agraria y acordarnos de los campesinos. Por ahí hay un logo de Panaca que dice que sin campo no hay ciudad, y yo estoy casi seguro de eso. El campo es la parte fundamental de nuestra economía. Entonces, nuestras empresas tienen que mirar otra vez hacia el campo, y las empresas del Estado tienen que tratar de financiar y de proyectar más el campo. Y por eso estamos en una campaña a nivel universitario, de que los estudiantes que son de pueblo no se vengan a la ciudad, porque entonces si no vendrían a aumentar ese cordón de desempleo. Porque mire que, por ejemplo, hay estudiantes que han fomentado cooperativas en Belén de Umbría, en Pueblo Rico, en Quinchía, se han quedado en su pueblo y han tenido la oportunidad de emprender un negocio. Ahora que estamos en lo del sector turismo, estamos tratando de que cada quien en un pueblo trate de fundamentar lo del turismo, y tratemos de elevar este sector de la economía que le da muy buenos dividendos al país. Entonces, eso es fundamental, Gerson, es fundamental, y lo que tú dices hace parte privilegiada del Estado. Toda empresa que venga a Colombia a hacer inversión, a montar empresa, tiene que contratar el personal colombiano. Eso sí lo están exigiendo, y de eso hay un artículo que voy a buscarlo y se los envío esta semana al grupo de WhatsApp. Bueno, continúo. Entonces, así la geoeconomía entonces surge como un complemento importantísimo para la geopolítica, y ambas tienen una estrecha relación. La geopolítica da origen a la geoeconomía, y la geoeconomía complementa a la geopolítica. ¿En qué? En el análisis de las nuevas exigencias que generan las dinámicas del sistema internacional. Bueno, en ese orden de ideas, durante la década del 90, el poder político, entonces sí militar, empieza a pasar a un segundo lugar, y es el poder económico que lo reemplaza. No sobre la base de que mayor dinero genera mayor armamento, no, sino que el control de los recursos naturales asegura la supervivencia en un mundo donde empiezan a escasear las fuentes de vida de los seres humanos. ¿Cuáles son esos elementos de vida? El agua es el más importante. El agua hoy por hoy, si de pronto uno aquí del grupo ha estado en Europa, sabe la situación tan lamentable que se vive en todo el centro de Europa, por ejemplo, cuando llega el verano, que el agua empieza a escasear. Han visto esos documentales dramáticos de Israel, donde las mujeres tienen que caminar largos kilómetros para poder
tener un poco de agua, o lo que está viviendo el continente africano, donde prácticamente el agua no solamente escasea, sino que ya hoy es un artículo de lujo. El declive de Estados Unidos. Entonces cabe destacar que una de las consecuencias negativas de la terminación de esa Guerra Fría, que ya saben todos que fue entre Rusia y Estados Unidos, fue la propagación de conflictos internos en diferentes naciones del tercer mundo. Colombia lo vivió, el tema de las guerrillas, el tema del narcotráfico, lo vivió, no, lo estamos viviendo, porque pensamos que ya habíamos firmado ese acuerdo de paz y que el país iba a entrar en un proceso donde íbamos a tratar de eliminar todas todos esos actores que atentaron contra la sociedad, y vemos cómo nuevamente volvieron a aparecer. Entonces es muy lamentable lo que está pasando en este momento a Colombia, y estamos esperando. Ya se acercan unas próximas elecciones, pero hay un descontento general de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los politiqueros en Colombia, yo creo que faltan políticos realmente formados, políticos que realmente gobiernen, y políticos no que se dediquen a gobernar para los ricos, sino para la sociedad en general. Entonces, al desaparecer los bloques políticos, muchas naciones que recibían apoyo de uno u otro país quedaron abandonados, la gran mayoría con problemas de violencia. A Colombia no lo han abandonado. El problema de Colombia es que ese narcotráfico es el que no ha dejado, y el narcotráfico hoy en día yo casi que puedo asegurar, muchachos, que se apoderó del mundo. Porque hace poco veía yo un documental donde decían que levantara la mano si alguna nación del mundo no se ha beneficiado del tema de la droga. Miren, Rusia que era un país, el bloque comunista socialista, que ellos pensaron que nunca, miren hoy por hoy el problema que ellos tienen con el tema de la drogadicción. Al ser Estados Unidos la única potencia mundial luego de la terminación de la Guerra Fría, entonces el mundo empezó a girar alrededor de esta. Y las acciones que emprendieron en el sistema internacional, especialmente con intervenciones a países con conflicto, tales casos fueron, entonces vamos a mencionar algunos que ustedes, por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico en Irán. Con el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, junto a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, llevaron a cabo la operación Escudo del Desierto, cuyo objetivo fue la liberación de Kuwait luego de que el líder iraquí invadiera dicha nación. Entonces, pero el tema allí fue mucho más grave, que Estados Unidos dijo que iba a ayudar a Kuwait, pero lo que ellos tenían era seguir teniendo el dominio del control del precio del petróleo. Entonces, mire que Estados Unidos ya pasó de ese armamentismo de pronto a un poder económico. Y es más, yo les los contaba, hoy por hoy es increíble cómo en la bolsa de Nueva York, hoy por hoy se da el precio al valor del barril de petróleo. Eso no lo determinan los grandes productores de petróleo, sino que lo determina la Bolsa de Valores de Nueva York, como ya les había contado también el tema del café. Somalia en el 93, la guerra civil y la catástrofe humanitaria que sufrió el país en los primeros años de la década del 90 llevó a que el gobierno estadounidense realizara la operación Restaurar la Esperanza. Imaginen, pues ustedes los nombres que ellos sacan, con el objetivo de estabilizar al país, dar atención a la población y eliminar los grupos armados, acción que no tuvo éxito. Le tocó salir, como dice el dicho, volado de allá a Estados Unidos, porque es que, miren muchachos, el tema más berraco de todo esto es que cuando las naciones se ofrecen a intervenir a una nación, se les olvida la parte económica. Independientemente, cuando se interviene la parte económica, no solamente es el armamentismo, porque el problema, todo el armamentismo va dirigido a que se va a presentar un tema de tipo social, de tipo económico. Y entonces, si un país interviene, ese país que es intervenido espera ese aporte económico de la nación que interviene, y eso a Estados Unidos, con todos los problemas que ha tenido internos, lo han llevado a que
a que definitivamente aborte y diga, no, no puedo más, no puedo ayudar. Miren, por ejemplo, el problema que en este momento de desplazamiento forzado que tiene Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho, pues vamos a tratar de que se puede ayudar, pero en la frontera hay muchos problemas con toda esa cantidad de centroamericanos que va para Estados Unidos, esperanzados en qué, en un sueño americano que es un sueño americano que ya no existe y que realmente hoy por hoy yo creo que Estados Unidos no está en condiciones de recibir tantas personas para que lleguen allí de pronto a ofertar empleos que muchos latinos ya tienen. Y el principal problema que decía Biden en este momento de todos esos desplazamientos, que es personas que no tienen de pronto, y como decía ahora nuestro compañero de estudio, no tienen un fundamento de tipo académico. El problema de Yugoslavia en el 95, junto con sus aliados de la OTAN, el gobierno estadounidense llevó a cabo la Operación Fuerza Deliberada, cuyo objetivo fue apoyar militarmente a Bosnia, que se encontraba en un profundo conflicto con Serbia. También prácticamente a Estados Unidos le tocó abortar. ¿Por qué? Abortarlo. ¿Por qué? Porque no. Lo que se invirtió allí militarmente con Bosnia, apoyando a Bosnia, se le salió de las manos. Y el presidente de ese entonces tuvo muchas dificultades a nivel económico para que le aprobaran las partidas para seguir apoyando militarmente a Bosnia. El problema de Afganistán y Sudán, luego de los atentados terroristas en Tanzania y Kenia, el gobierno estadounidense realizó la operación Alcance Infinito en territorio de Afganistán con el objetivo de atacar campos de entrenamiento del grupo Al-Qaeda. Ustedes saben que en el 2001, cuando fue el ataque terrorista, pues Estados Unidos estaba en ese objetivo de atacar esos campos de enfrentamiento. Y el problema que lo llevó fue a que el grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, pues lo atacara. Y ustedes se dieron cuenta que eso debilitó fuertemente la economía americana con la de la caída de las dos Torres Gemelas. Yugoslavia en el 99. Esta segunda intervención se dio en el marco de la guerra de Kosovo y el genocidio que se generó en el enfrentamiento. En 1999, la OTAN, junto a Estados Unidos, interviene en el territorio para detener la crisis humanitaria. ¿Alguien va a preguntar algo? Por allá escuché. No, don Carlos, perdón que se me desactivó el micrófono, pero no, todo va bien, bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, miren, Estados Unidos ha sido el protagonista principal de una cantidad de intervenciones y siempre como buscando una ayuda, buscar apoyar a algunas naciones del mundo, más que todo en conflictos sociales internos. A Colombia lo ha apoyado, pero el problema de Colombia ha sido un problema muy complejo, porque el problema de Colombia ha sido de que todos esos grupos que se dedicaron al narcotráfico, el narcotráfico da mucha cantidad de dinero. Y no solamente el narcotráfico produce un problema en Colombia de desplazamiento forzado, sino también que origina problema de armamentismo, el tráfico de armas. Entonces hay que agregar una cantidad de situaciones que originan dentro de la población que está siendo intervenida. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado y el atentado grande que subió la sociedad colombiana con los secuestros, esos atentados terroristas, pues que de pronto a finales de la década del 90 se vivió en Colombia por culpa del narcotráfico, y luego con la llegada, el ataque de los grupos guerrilleros a esas pequeñas poblaciones, eso fue lo que debilitó mucho la economía colombiana. Y de pronto, pues las buenas intenciones, entre comillas, del presidente Santos, trataron de que se firmara un acuerdo de paz y volviéramos a tener paz en el país, pero resulta que ahora con la llegada del presidente Duque parece que todo esto se echó a la basura y nuevamente entonces la violencia se disparó. Aunque algunas de las intervenciones se realizaron bajo coaliciones con otros países,
La mayoría se realizaron bajo el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, en este tipo de acciones implican costos, no solamente financieros, sino militares y de tipo político, pues la nación termina proyectándose como una potencia que impone su voluntad y no respeta las normas de derecho internacional. Allí Estados Unidos, ante la Corte Internacional de la Haya, ha sido denunciado en varias oportunidades eh, por esa misma situación, porque ellos, cuando intervienen en un país, primero se meten como ayudantes, como tratando de mostrar un apoyo, pero finalmente terminan imponiendo su voluntad y eso es lo que no les ha gustado a esas naciones donde Estados Unidos de pronto ha hecho protagonismo. En la década del 2000, el punto de inflexión en la historia del orden internacional, entonces fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, realizado por el grupo terrorista Al-Qaeda en contra de la infraestructura física y financiera de Estados Unidos. El grupo Al-Qaeda dice que esto fue una retaliación en relación a todo lo que había venido realizando Estados Unidos en contra de esos grupos. La respuesta inmediata del gobierno estadounidense, liderada por George Bush, fue la implementación de la guerra internacional contra el terrorismo, que implicó estrategias militares en las naciones donde tenía presencia el grupo terrorista Al-Qaeda y la realización de ataques militares en contra del grupo. Especialmente específicamente esta guerra llevó a la intervención no autorizada en Afganistán en el 2001 y en Irak en el 2003. Bueno, voy a seguir. Esta serie de intervenciones le da un giro a la política exterior estadounidense hacia Medio Oriente contra la guerra del terrorismo. Pero en el 2008 Estados Unidos no estaba preparado para lo que venía y fue esa crisis financiera en su territorio. Han hecho que el poder de la nación entonces se vio pero realmente afectado, principalmente porque a nivel mundial se visualizó como una nación intervencionista, con una economía no muy fuerte, pues depende principalmente de la economía china y que además tiende a ser un fuerte violador de los derechos humanos. Estados Unidos ante el mundo internacional quedó muy mal parado, muchachos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que Estados Unidos utilizaba ese medio armamentista para intervenir otras naciones y para imponerles sus condiciones. Pero lo que no contó Estados Unidos era de que todas estas intervenciones que estaba haciendo necesitaban tener un apalancamiento financiero. Y entonces este tipo de acciones hacen que Estados Unidos, entonces, como potencia, se venga en declive. Bueno, pero viene entonces un hecho muy interesante, ese poder creciente de China y Rusia hacia un nuevo orden internacional. El declive del poder estadounidense ha generado entonces que otras naciones se perfilen como nuevas potencias mundiales, aunque ninguna ha logrado superar el poder militar que tienen los norteamericanos. En tal sentido, entonces son China y Rusia los países que muestran un mayor poder económico y político respectivamente. En términos geopolíticos, el poder chino, ¿por qué se caracteriza? Vamos a hablar de esto. A partir de los primeros años de la década de los 90, la nación inició un proceso de apertura hacia el exterior, basado en el crecimiento sostenido de su economía a través del libre comercio y la cooperación con otros países, lo que terminó por convertirla en la fábrica del mundo y uno de los mayores consumidores de recursos. Y miren, por ejemplo, una cosa bastante interesante que les quiero yo comentar. Por ejemplo, el gobierno chino año tras año entrega cantidad de becas para que estudiantes colombianos vayan a prepararse en las universidades chinas. Y por ahí vi hace días un documental en Discovery donde un colombiano se quedó viviendo en la China, se casó con una china y terminó sus estudios y definitivamente se quedó haciendo su vida profesional y ha venido a Colombia, pero él dice que no está tan interesado que porque ese proceso que vio en China le gustó y que le ha permitido a él desarrollar no solamente sus conocimientos profesionales, sino poner al servicio del comercio chino todo lo que allí aprendió. El modelo de la diplomacia de China se basa en la armonía y la igualdad. Oiga pues, la armonía y la igualdad.
Su geopolítica tiene como elemento fundamental su posición geoestratégica y la necesidad de continuar su expansión económica. Entonces, ellos en este momento andan en un proyecto de que el mundo tiene que ser totalmente fundamentado, manejado y controlado por China. Y se dieron cuenta que el año pasado Estados Unidos, en medio de esa locura, trató de imponer algunas sanciones contra Huawei, esa multinacional de comunicaciones, y lo bloquearon a Estados Unidos, que finalmente le tocó dar el brazo a torcer y nuevamente permitir de que Huawei volviera al mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque el gran, si se puede decir así, financiador de la economía norteamericana son Israel y la China. El crecimiento de su economía, su poder militar, la expansión de su influencia política, el uso de la diplomacia y el incremento de su participación en las instituciones multilaterales han permitido que la nación se vea vista como un buen vecino y un buen vecino, un socio constructivo, un cuidadoso oyente y un poder regional que no representa una amenaza. Pero ellos, los chinos, yo digo que logísticamente han hecho una buena estrategia, porque ellos, pues, mire que no se ve como un protagonismo armamentista, aunque cuando ellos hacen cada año el desfile militar, se queda uno sin palabras de ver todo lo que tienen ellos dentro de esa fundamentación armamentista, y ellos solamente la muestran para su pueblo, pero a nivel mundial, y por ejemplo ahora lo de la pandemia, ustedes se han dado cuenta de que se han visto con muy malos ojos todo lo que es el protagonismo que tuvo la China en la incidencia de esta pandemia y cómo ellos lograron controlar y cómo ellos, mire que hasta vacuna lograron desarrollar, pero cuando la Organización Mundial de la Salud pidió que contaran, dieran toda la información de cómo había comenzado la pandemia, ellos guardaron silencio. Entonces, hay muchas cosas que ustedes como futuros negociadores internacionales tienen que estar muy atentos al futuro de todo este papel protagónico que va a seguir teniendo China en el mundo. Yo creo que hasta por encima del mismo Rusia. Uno de los elementos que detiene el ascenso chino es la situación social interna que posee. Ellos tienen muchas problemáticas, pues aun cuando su economía es una de las más grandes del mundo, tienen problemas de pobreza, de desigualdad, de bajos índices de desarrollo humano y una sobrepoblación que le demandan tiempo y recursos que pueden ser destinados en otros aspectos. En este momento la población china está llegando casi a los 1.700 millones de chinos, que como ustedes saben en el mundo, hoy por hoy estamos alrededor de 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y por eso una de las dificultades más grandes que tiene en este momento el problema de la ecología humana y ambiental es el tema de la sobrepoblación. O sea, como decía una canción por ahí del Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Y uno de los problemas graves que tiene China es con su población. Es más, hasta hace poco habían unos controles natales bastante serios donde no permitían solamente que una mujer china tuviese solamente un hijo. Pero ¿qué pasó con su población? En este momento China tiene un problema de que su población se envejeció. Y entonces ahora tuvieron que abrir nuevamente para que las mujeres puedan tener más de un hijo. Y donde el Estado da una participación para que como una especie de bono adicional para las familias que tengan más de un hijo. El rol en la China, en la región asiática, entonces se basa en 4 pilares. Vamos a ver cuáles son esos 4 pilares. Primero, el incremento de su participación en organizaciones regionales, en áreas como el desarrollo, la salud, las tecnologías de información, el transporte, el medio ambiente y los intercambios culturales y académicos. Yo de esta parte académica vuelvo y les digo, China, es más, creo que hace 5 años, en la Universidad Tecnológica de Pereira está el primer curso se me olvidó,
de la lengua, de una de las lenguas chinas, donde los estudiantes de la Universidad Tecnológica aprenden a hablar chino. Esta participación le ha permitido aumentar su reconocimiento en la región. Entonces, ellos hacen una participación muy interesante con sus vecinos en particular y también con muchas naciones del mundo haciendo esos intercambios culturales y académicos. El gobierno chino ha centrado parte de las prioridades de política exterior en la creación y mejoramiento de alianzas estratégicas con países de la región. O sea, hay un intercambio no solamente de tipo económico, sino también de ayuda comercial. La expansión de los lazos comerciales regionales que se han evidenciado en el aumento del comercio interregional, de las inversiones chinas en países vecinos y de la asistencia y ayuda del desarrollo ha contribuido al crecimiento económico de la nación y de sus socios geográficamente más cercanos. Pero allí hay una crítica muy grande a China, porque dicen que China ha hecho que otras naciones de Medio Oriente pues de pronto fabriquen productos chinos, pero lo que pagan es muy poco. Y cuando hay esos informes de lo que pagan, por ejemplo, a esos medios de producciones asiáticas, es muy bajo, donde prácticamente mucha gente no se gana sino a duras penas $1 para solamente vivir diariamente. Y ustedes imaginan uno ganándose 3.800 pesos en Colombia, pues es la pobreza total. 4. El mejoramiento de su postura de seguridad regional a través de diálogos gubernamentales bilaterales en seguridad, el intercambio militar oficial, el aumento de la cooperación en el tema y la transparencia militar. Dicen que ellos hacen mucha logística y de pronto inteligencia a nivel del mundo, pero que son muy dinámicos y no son muy figurativos para ayudar en relación a esa seguridad que el mundo debe tener. Para que China logre consolidarse como Estado, lo más importante de la región asiática y como una potencia del mundo, va a ser necesario que resuelva sus problemas internos y sus disputas territoriales. El gigante asiático, como se conoce, deberá encontrar estrategias que le permitan una transición pacífica del actor prevalente de la región actualmente, que es decir, Estados Unidos, de tal forma que su ascenso como potencia no implique un conflicto bélico como ha mostrado la historia tantas veces. Entonces, lo que se espera es que no se vaya de pronto Estados Unidos a salir de la ropa y pues en medio de sus locuras y de sus políticas gubernamentales le dé por... El año pasado las relaciones estuvieron muy tensas con la China, vuelvo y les digo, pero entonces que no se vaya a presentar ese tipo de cosas, aunque voy a leer ahora este otro párrafo donde la China ha mostrado un serio intervencionismo en varias naciones del mundo y entre ellas Venezuela. Por otra parte, el poder de Rusia no se basa en sus fortalezas económicas, sino en la influencia política que posee con varias naciones del mundo. Tal es el caso de Venezuela, Siria o Corea del Norte. Allí también ha participado China. Países con graves crisis humanitarias y que poseen aspectos geopolíticos estratégicos que Estados Unidos no ha podido controlar. En términos geopolíticos, el poder de Rusia entonces se caracteriza por qué, ya estamos hablando de Rusia, se caracteriza por qué. Primero, por la formación, consolidación y expansión de Rusia, que ha estado ligada tradicionalmente a la actividad militar permanente. Rusia sí ha sido muy armamentista y esta se ha dirigido a enemigos exteriores que condicionan su propia cohesión política y social. O sea, Rusia en medio de esa, si se puede decir así, de toda esa legislación política que ellos tienen y que hablan de que ya no son un país tan de corte socialista, sino que pasaron a ese capitalismo, a lo que el mundo ha mostrado, ellos siguen manejando con mucho hermetismo toda esa parte armamentista. Entonces, es preocupante para Estados Unidos ese intervencionismo que China y Rusia han querido mostrar sobre algunos países latinoamericanos. Y en este momento, muchachos,
Estados Unidos vigila, controla mucho lo que pasa con Colombia, porque Colombia, vuelvo y les digo, por ese posicionamiento geográfico, por sus recursos naturales y por toda esa riqueza, si se puede decir así, que tiene en relación al medio ambiente, hace de que se convierta en un deseado para las grandes potencias del mundo. Rusia también posee el segundo arsenal militar más grande del mundo después de Estados Unidos, el cual incluye ojivas nucleares. Esto le garantiza un puesto entre las potencias mundiales. Ellos, ustedes se acuerdan, la explosión que tuvo esa base nuclear que ellos tenían, que originó la pérdida de muchas vidas humanas y que en su momento se perfiló como un grave atentado contra la seguridad mundial. Entonces, Rusia siempre ha sido mirada, como dice, con un ojo de lupa. O con, ¿por qué? Porque Rusia ha hecho cosas a espalda de las grandes naciones del mundo, sencillamente buscando tener un protagonismo real sobre el control del mundo. Es el Don país más... Carlos, Señora. usted sí estaba hablando de eso. Yo leí pues un artículo el día de hoy que decía que se habían desplazado unas tropas en la frontera con Ucrania, Sí, tropas rusas, y rusas. entonces Ucrania buscó ayuda, o mejor dicho, respaldo político de Estados Unidos en cuanto a la movilización de tropas que hubo. Y siempre Tatiana y el resto del grupo sépanlo, que cuando Rusia o la China hagan movimientos de ejército, siempre el que va a responder va a ser Estados Unidos, porque Estados Unidos en ese concierto multinacional y en ese orden mundial no va a permitir que una de las grandes potencias amenacen con invadir otro tipo de naciones. Entonces, lo que han hecho con Ucrania, y con otras naciones, porque es que, vuelvo y les digo, ellos manejan como una doble, un juego donde como que sí, como que no, y ellos tratan de mover sus ejércitos y sus fuerzas, sencillamente como tratando de desplegarlos y de decir que están haciendo un control, pero Estados Unidos siempre hace control militar en el mundo. Y hay una cosa que es muy importante, no olviden que lo vimos, el papel protagónico de la OTAN, que es que Estados Unidos no está solo, sino que está involucrado con todo lo de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, y allí hay firmados unos convenios de respeto para que no se presenten este tipo de acciones donde se pueda atentar contra la seguridad mundial. Bueno, entonces Rusia es el país más grande del planeta, con un territorio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, que le aseguran una amplia disponibilidad de recursos naturales. Su ubicación le asegura acceso a la zona de Asia, Pacífico, Europa y el norte de América. Claro, por lo que están, imagínense, Pacífico, y pueden sencillamente llegar a cualquier lugar del mundo. Entre sus recursos naturales más destacados se encuentran los hidrocarburos, que son clave para la economía y mantienen su influencia y el papel relevante en el mundo. La consolidación de papel como potencia se ve obstaculizada por una economía que posee una crisis estructural. O sea, ese socialismo, hasta hace poco ellos manejaban ese socialismo y hablaban. Ahora ustedes se han dado cuenta cómo estamos en esa dinámica de Colombia con lo de Petro. Hoy decían de que no nos quieren imponer otra Venezuela en Colombia. No, nosotros no vamos a permitir que eso ocurra. El problema es que hoy en día ni tanto ni capitalismo ni socialismo, los dos como proyectos políticos son una gran mentira. ¿Por qué? Porque los dos tienen intereses particulares. Y ustedes han visto la consolidación que tiene en Nicaragua el presidente Ortega y en Venezuela el presidente Maduro, donde ya prácticamente tienen dos economías totalmente arruinadas,
donde los grandes investigadores decían que para recuperar la estructura económica de Venezuela y Nicaragua van a pasar más de 50 o 100 años para que vuelvan a ser las potencias, en especial Venezuela, que en su momento fue, porque han dejado en la bancarrota prácticamente la economía de la nación. Entonces, es muy interesante eso de ver cómo ese protagonismo que a veces ese socialismo quiera de pronto, y ese comunismo, entre comillas, que desapareció, quieran implementar, son una total mentira y ya no existen. Es más, Rusia también tiene un problema grande en este momento. La población ha mermado durante los últimos años. Ellos tienen un problema de población. Es indudable entonces que Rusia ejerce como potencia, ocupa los puestos previstos en un sistema internacional que para esta categoría de estados asiste a las reuniones de las organizaciones internacionales representativas como miembro de pleno derecho, recibe el trato privilegiado como tal e incluso se le atribuye una zona de influencia directa y aparentemente exclusiva. Se dieron cuenta hace días, no sé si, que el presidente Biden le dijo al presidente Putin que él era un mentiroso, y se lo dijo en una conferencia y de frente. ¿Por qué? Por todo, porque Estados Unidos logró demostrar que Rusia tuvo una injerencia grande en las elecciones pasadas cuando se eligió al presidente Trump como presidente de Estados Unidos. Es cierto que cumple con algunos de los requisitos que le atribuyen tal estatuto: territorio de grandes dimensiones, fuerte tradición a este respecto, capacidad potencial de distorsionar la estabilidad regional y tal vez mundial, y quizá por encima de los anteriores, un poderoso arsenal nuclear. Entonces, en el futuro es de esperarse una alianza entre Rusia y China fundamentalmente. Eso dicen, ¿fundamentada en qué? En los intereses económicos de ambas y en la necesidad de contrapesar a los Estados Unidos como potencia dominante en la región y en el mundo. No obstante, dicha alianza podría aumentar la tensión en la región e incluso aumentar la presencia norteamericana ante la necesidad de países como la India, Japón y Australia de contener el ascenso chino. Entonces, allí es donde toda esta geopolítica internacional se maneja a base de geoestrategias. Y allí es la tercera palabra que aparece: geopolítica, geoeconomía y geoestrategia. Mientras Rusia habla de unirse con China, entonces ya los Estados Unidos tienen otros aliados, no solamente los de la OTAN, sino que también están entonces Japón, Australia y la India. Y también, por ejemplo, Alemania ha dicho que ayuda para contener este ascenso chino y también el ascenso soviético, el ascenso ruso. A esto entonces se suman los resultados que generaría la salida de Estados Unidos de la zona, pues se crearía un nuevo conflicto entre China y Rusia por determinar quién reemplazaría la potencia saliente. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Estados Unidos últimamente? Dentro de las cosas que hizo fue mover todo su bloque naval, movió los portaaviones, hizo movilización de tropas, las hizo salir del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, porque Estados Unidos, yo oía por ahí donde el Congreso norteamericano hablaba de que era mucho el dinero que se necesitaba para hacer presencia de ellos en estas zonas, sabiendo de antemano de que era mucho el dinero que se debía invertir y sabiendo de antemano de que Estados Unidos económicamente no estaba preparado para ello. Bueno, quiero abrir un poquito aquí para preguntas. ¿Hay alguna pregunta en especial que me quieran hacer, que quieran de pronto conocer en relación a este tema que hemos hablado hoy, de lo que tiene que ver esa potencia, ese nuevo orden mundial donde Estados Unidos, China y Rusia tratan de ser los protagonistas de ese gran ajedrez mundial
donde la geoestrategia juega un papel fundamental. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Gerson, Sofía, que hace preguntas, Fabián. Profe. Don Carlos. Sí, Gerson, cuéntame. Sofía, dale, Sofi, dale. Sofi, cuéntame, Sofi. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho. Listo. Profe, de pronto no es una pregunta, sino que en ocasiones a mí me queda como las dudas respecto a China. Es muy Sí. real el último documento, pues el videíto que usted nos mandó en ese tema de la perspectiva geopolítica de la crisis anunciada. Sí. Efectivamente, China es una gran ventaja, es que ellos son los primeros en reaccionar a todo. Y son los primeros en mandar ayuda. En el tema de la pandemia, fueron los primeros en mandar ayuda con el tema de tapabocas, o sea, como en todo lo de para ayudar a las personas pues en el tema de la pandemia. Pero también me genera la duda con respecto, usted lo dice, que ellos tienen un alto índice de pobreza, sabiendo que allá también todos, lo que me es que ellos tienen como para solventar sus necesidades. Ejemplo, ciertas partes de ciudades cultivan, por ejemplo, y otros hacen ropa. Entonces ellos se van complementando. Por eso cuando usted dice que ellos se ganan no sé qué valor y son como 3.000 pesos colombianos, algo así, es muy poco, pero sabiendo que ellos tienen, o sea, lo que dicen pues, o lo que me enseñan es que ellos tienen cómo solventar el tema de estudio, de vestido, de comida. Y también, si usted mira, porque yo he investigado, son los más altos índices de suicidio. Por eso mismo, porque ellos como tienen todo, entonces no se esfuerzan a nada y no ven como la solución. Por eso es que en ocasiones no. Ellos dentro de sus reglas, por eso no dejan salir. O sea, son muy estrictos para cuando las personas deciden irse de allá mismo de China, porque claro, los que se quieren ir, quieren emprender, quieren cambiar las culturas, pero ellos mismos no dejan por eso, porque entonces ya se van saliendo como dentro de su orden para, ¿cómo se dice? Como para manejarlos, no, sí, como para tener el control sobre ellos. Entonces Sí, son como muchas cosas. Ellos ayudan al mundo porque son los primeros en reaccionar, pero en su propia mente los tratan como no los dejan pues como digamos progresar, porque ellos mismos les dan todo, pero cuando quieren progresar también los atan. Entonces son como cosas que uno no entiende, no comprende. Bueno, Sofía, lo que tú dices es cierto, porque lo que se busca en una nación es que tenga un equilibrio entre lo económico y lo social. Ese equilibrio económico, ellos tratan de mostrar ante el mundo de que son fuertes económicamente, pero el problema más grave que ellos tienen es que socialmente, sí, ellos, por ejemplo, ofrecen todos los elementos básicos que según la constitución de cualquier país está fundamentada. Por ejemplo, la constitución política de Colombia habla de una vivienda, habla de salud, habla de educación, habla de un montón de derechos que nosotros dentro de la Constitución el Estado colombiano debe garantizar. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado colombiano no lo garantiza. No trabajemos y se van a dar cuenta entonces en la situación que vamos a estar. Nunca vamos a lograr que nuestro Estado colombiano logre hacer lo que hace el gobierno chino. Entrega de pronto esa parte de bienestar a la sociedad china. Pero es que son tantos, es que son 1.700 millones de chinos. Son tantos que, como les decía ahora, no alcanza la plata. Entonces, lo que ellos hacen de invertir socialmente en ese papel de lograr una equivalencia y una igualdad para todos sus conciudadanos se quedan cortos. Entonces, lo que tú dices es cierto. Y además de eso, ellos tratan como de mostrarse internacionalmente como los poderosos, como los que son dominantes del mundo. Claro, es una estrategia, es una geoestrategia para que los demás lo vean como grande. Pero el problema pero interno...
también pienso que no, bueno, y también entiendo el por qué ellos quieren ir tomando mucho poder. Por lo de pronto, lo pongo en el contexto sobre ese barco pues que se encalló en el canal ¿cómo De se llama? Suez. Eso, señor, sí, Sí. del Suez. Porque es que ellos quieren ir monopolizando ese comercio y todo, pero también tienen que entender que las ciudades o digamos los puertos no van como al ritmo de ellos. Por eso es que ellos van invirtiendo para que se pueda ir viendo ese dinamismo. Porque mire lo que decían de lo del canal. O sea, Merck está haciendo, o las grandes compañías navieras están haciendo buques más grandes para minimizar los tiempos y poder transportar más mercancías. Pero si los puertos y los canales que actualmente tenemos en el mundo no se van adecuando a ese sistema, pues van a seguir pasando ese tipo de inconvenientes. Entonces, por eso la China ve la oportunidad en esos temas y empiezan a invertir dinero. Y Sofía, lo que tú dices, ¿quién lidera todo ese desarrollo mercante? China. Sí, señor. Si ustedes vieran las embarcaciones que están mandando, yo cuando he ido al puerto de Buenaventura me he quedado sorprendido. Donde yo llegué en su momento a conocer un buque con 9.000 contenedores y el último que vi le metían 16.000 contenedores y puede ir mucho más rápido, navegar mucho más rápido. Han estado en un concepto tecnológico de avanzar la parte mercante, que ya vimos esas teorías, de una manera alarmante. Y es más, la aviación no se queda corta. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a conocer aviones destinados solamente para transportar mercancías en el mundo? Y con esa envergadura. ¿Y quién ha desarrollado también esto? China y Rusia. Rusia tiene unos aviones superpotentes y además de eso, Rusia y China han tratado, vuelvo y les digo, de igualar la tecnología estadounidense, porque Estados Unidos estuvo muchos años luz teniendo el predominio mundial en relación a esto, pero resulta que ahora China y Rusia han tratado de equiparar, de igualar un poquito ese poder especial que tenía Estados Unidos. Muy bien, Sofía, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿quién más? Gerson, ahora sí, cuéntame. Profe, yo le quería preguntar sobre, de pronto, hablando pues de este tema de geopolítica, la opinión que de pronto usted le genere, o cómo vería usted lo viable que podría ser una Latinoamérica unificada, bajo una misma moneda, bajo unos mismos parámetros. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, Gerson, la pregunta es muy interesante porque ya se ha hablado en varios contextos internacionales sobre el tema. Lo primero que se trató de hacer en Latinoamérica, de hegemonizar, de tener el dólar como moneda para todos los países latinoamericanos. Pero hay naciones del mundo naciones latinoamericanas de acuerdo a sus intereses que no lo permitieron. ¿Por qué? Por el mismo tema de lo que pasa con Estados Unidos, que Estados Unidos inicialmente llega con piel de oveja ofreciendo todo el apoyo a las economías, pero después quiere reasentar su dominio, no solamente político y económico, sino también comercial en relación a lo que hace cada nación del mundo. Por ejemplo, Ecuador, dólar. Perú sigue con el dólar, pero han querido tratando otra vez primero el sol y luego el peso peruano. Ahí están en un debate. Chile trató con el dólar, pero volvió otra vez al peso chileno. Brasil estuvo un tiempo, durante unos 3 o 4 años, estuvo manejando muchos dólares, pero de un momento a otro apareció en los mercados internacionales el real. Y ellos han tratado de tener una economía y tienen una economía muy fortalecida. Entonces yo creo que hablar de una Latinoamérica totalmente unida en una sola nación es muy, muy difícil. Además, otro cuento, el problema del capitalismo-socialismo.
Por ejemplo, Chile vivió una época con Pinochet de socialismo y de pronto de izquierda, dieron un giro, ahora volvieron otra vez a la izquierda, pero el tema no ha sido como muy atractivo. Ecuador también lo vivió, ustedes se dieron cuenta, Bolivia también lo vivió, con gobernantes de izquierda socialistas y la experiencia fue muy mala porque realmente el país no logró nada. Es que mire, el problema, Gerson, en Latinoamérica es puntualmente este. Nuestros gobernantes les falta formación. ¿Por qué les falta formación? Porque imperan primero los intereses particulares, no los intereses generales, los intereses de sociedad, los intereses de todos como nación. El problema de la corrupción en toda Latinoamérica está ganando pasos agigantados. Esperen, miren lo que pasó en Perú, el suicidio de Alan García. ¿Por qué se suicidó? Sencillamente porque lo iban a investigar. El presidente Fujimori está en la cárcel, condenado. Su hija en este momento, que también fue presidente, está cuestionada por problemas de corrupción. Miren ustedes, Gerson, cómo ese grupo de Odebrecht, que es una multinacional de construcción de vías 4G, prácticamente pulverizó e infiltró varios países latinoamericanos. ¿Cómo quedó la presidenta de Argentina de mal parada, donde en este momento le están siguiendo un juicio político sencillamente por los mismos temas? Entonces, el problema de Latinoamérica es que hay muchos intereses individuales particulares. El problema de Colombia, Gerson, miremoslo con lupa. 4 familias o 3 familias en Colombia han sido las familias predominantes. Es más, eso es, sí, Es que cuéntame. me quedé aquí pensando en algo que dijo el compañero ahora, que donde pues que una sola moneda se unificara. Entonces, pues estaba tomando pues ya otro caso como el de Estados Unidos y pues ellos pues sienten como mucho poder por el dólar. Pero yo Claro. viéndolo desde otra perspectiva, pues el dólar no tiene una reserva federal. Entonces, si hubiera otra guerra, el dólar pues tendría una decaída. Entonces, pues que Pero se eso ganan lo, con tener dinero si a la hora de la verdad no pueden sustentarlo. sí, Valentina, pero en este momento Estados Unidos yo creo que, es más, les voy a ser sinceros a todos. Yo creo que en este momento no hay ninguna nación del mundo. Por ahí han hablado mucho de Corea del Norte, que es la que ha hecho muchos ensayos nucleares y de todo. Pero yo creo que en este momento, para un conflicto internacional, no hay un país económicamente preparado. ¿Por qué? Porque es que hoy en día meterse en un conflicto armamentista sería una locura. Y vieron en el videíto, o van a ver en el videíto que les mandé ahora al grupo de WhatsApp, donde hablan de esa relación que mientras los estados invierten tanto dinero en armamentismo, deberíamos de invertir en nuestro propio hábitat, por Dios, en nuestro propio medio ambiente, donde los recursos naturales están escaseando, donde el calentamiento global, ¿qué va a pasar si realmente la temperatura de la Tierra sube esos 2 grados? ¿Qué va a pasar del mundo si seguimos con todo este descontrol? Entonces, realmente en este momento, Gerson, y volviendo a la pregunta tuya, lo de Latinoamérica, somos una gran reserva natural para el mundo, donde sobresalen 2 naciones, Brasil y Colombia. Profe, Señor, pero es que, hombre, yo creo que he sido muy ferviente seguidor de la idea de que una Latinoamérica unificada sería de lo mejor que nos podría pasar, porque es que si tuviéramos de pronto una misma moneda, estaríamos en el top 5 de monedas del mundo, porque es que seríamos un músculo financiero muy grande. Estoy seguro que también tendríamos el ejército más grande del planeta, teniendo pues tantas naciones y teniendo pues en cuenta cuántos ejércitos hay por país. Viéndolo desde la parte de los recursos naturales, estaríamos sobrados. Y si lo vemos desde la parte intelectual, yo creo que en patente solamente con Brasil y México arrasaríamos a la Unión Europea. Entonces yo mire, considero que podría ser
posible, profe. Podría ser Sí. viable Pero, para mí. profe, pero de pronto lo que dice Gerson es verdad, es posible, pero con todo lo que usted nos acabó de compartir, individualmente cada país tiene una crisis. Entonces, Claro. cómo vamos a tratar de Sofía, unir no a solamente todos? una crisis, sino un interés Ah, sí, pero particular. bueno, digamos que si de pronto se manifiesta un interés, hasta de pronto cada uno lleva su partecita y se puede convencer, pero hay que partir de su historia, de su contexto histórico, de todo lo que ha pasado, y mire que es poquito lo que usted nos acabó de contar comparado con lo que han vivido durante muchos años. Entonces pienso que sí, como dice Gerson, sería brutal que todos nos uniéramos y de verdad seríamos una gran potencia comparado con la Unión Europea, pero de pronto no sé si individualmente en la Unión Europea sus países han tenido los mismos escándalos o los mismos tipos de aquí de Latinoamérica, que por eso ellos sí han podido llegar a colocarse como un bloque, en cambio aquí en Latinoamérica ha sido muy complicado. Sofi, Sí. pero es que yo lo veo pues por la parte de que, por ejemplo, ellos tuvieron una guerra y que puede haber más pesado que una guerra mundial y lograron sobrevivir a eso, porque no solamente fueron unos cuantos países, sino que prácticamente todo el bloque estuvo involucrado. Y si lograron traspasar y poder pasar esa frontera de sobrevivir a un holocausto, a una guerra, digo yo que nosotros, a pesar de del histórico que tenemos acá en Latinoamérica, también podríamos, digamos que salir adelante con todo eso, porque ya hemos tenido casos prácticos, pero entonces por lo mismo considero yo que podría ser viable. Independientemente, creo que las nuevas generaciones que están naciendo en Latinoamérica vienen como con esa conciencia colectiva globalizada de que todos debemos pensar como uno solo, no solamente la parte territorial, sino como naciones juntas. Y por eso es que yo lo digo. Tocas una parte clave, Gerson. Esa parte que acabas de decir como naciones cultas. Ese es el principal miedo que en este momento deben de tener las grandes potencias del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países latinoamericanos han rebajado considerablemente su analfabetismo, han permitido de que más personas lleguen a las universidades y se estructuren. Ese es un factor que de pronto yo diría juega a favor de formar solamente un ente latinoamericano. Pero lo que no juega a favor de formar una sola región es de que, primero, Estados Unidos como potencia del mundo no lo va a permitir, como dices tú, tendríamos un ejército y tendríamos... Y fuera de eso, por eso es que Estados Unidos en Latinoamérica tiene unos aliados, y es más, el presidente Biden en el mismo Congreso norteamericano lo ha dicho a boca llena, nuestro principal aliado en Latinoamérica es Colombia. Es más, en algún momento se refirieron como si Colombia fuera el país clave dentro de esa seguridad mundial para ellos. Y ustedes se han dado cuenta que a los gobernantes colombianos les han criticado mucho de que en Colombia hay unas fuerzas americanas puestas en Colombia, donde dicen que no son de Colombia, pero allí hay representantes militares estadounidenses que hacen presencia en Colombia. Miren lo que está pasando ahora con todo ese problema de lo que está pasando en Venezuela, que todos esos desplazados que vinieron a Arauca. Dicen que el ejército norteamericano ha ayudado a Colombia. Las campañas, las tiendas de campaña que llegaron por ANUR, que es la Asociación Mundial de Refugiados, pero llegaron allí también con la ayuda del gobierno norteamericano, porque Norteamérica sabe que cuenta con Colombia y Colombia es un socio estratégico dentro de esa seguridad mundial. Entonces, yo digo que eso sería Gerson y sería un sueño muy hermoso, ¿cierto? De formarlo y de tenerlo. Pero yo creo que lo que dice Sofía, hay muchos intereses particulares, porque así como aquí en Colombia maneja la familia
Santo Domingo, la familia Ardilalule, todas esas familias que manejan el poder económico en Colombia. En Perú, la familia Fujimori, la familia manejan todo el control. En Chile se ve lo mismo, en Argentina lo mismo, en Brasil, miren todo ese debate político. Hace poco salió el presidente da Lula da Silva de la cárcel después de que habían declarado de que él era corrupto. La presidenta pasada está en la cárcel. Bolsonaro tiene problemas también de gobernabilidad en este momento. Entonces, tendríamos que unificar unas políticas a nivel latinoamericano para decir que vamos a hacer un solo Estado. Mire, México, yo les hago una pregunta. Ustedes no habían nacido. ¿Cuántos intentos ha hecho México para unificar Latinoamérica? No ha podido. ¿Quién lo ha dejado? Estados Unidos no va a dejar. Sofía. No, profe, nada, que sí, que no han podido. Estados Unidos no va a dejar, ni dejará. Y por eso, por ejemplo... Profe, pero ahí es donde va. De pronto, Estados Unidos no va a permitir que de pronto Canadá aunque ellos tengan tratados con México, Estados Unidos siempre va a ser como ahí en la mitad. Y Estados Unidos no va a dejar permitir que Canadá de pronto se una con México sabiendo que ellos pueden hacer un gran frente contra Estados Unidos. Pero Canadá, miren ustedes otra de las cosas. A Estados Unidos le ha dolido mucho. Ustedes no sabían que en Canadá no hay dólar americano, hay dólar canadiense. Claro, la divisa se maneja, pero la moneda que circula en Canadá y vecino de Estados Unidos es el dólar canadiense. Y es más, manejan hasta libras esterlinas, porque ellos se identifican más con Inglaterra, con la Gran Bretaña, que con el mismo Estados Unidos. Entonces, profe, pero vea, yo por ejemplo pienso que no sé realmente cuál es el miedo de decir que de pronto Estados Unidos vaya a tomar represalias contra nosotros como pueblo latinoamericano, cuando sabemos que en caso de que se llegue a dar, vamos a tener más de un país asiático o europeo del lado de nosotros. Yo creo que sería para ellos el acabose total. Creo que esa oportunidad, profe, no la volveríamos a tener nunca más, porque no solamente en Latinoamérica la que aprovecharía una situación de esas, sino que tendríamos del lado de nosotros, no sé, a los rusos o a los chinos. Y créame, profe, por eso tiembla el que sea. Gerson, es que no vamos lejos. Venezuela ha querido ser la piedrita en el zapato y ya Rusia, Irán y China le ofrecieron todo el apoyo a Venezuela. Es más, los aviones que acaba de comprar el presidente Maduro es que para asegurar su fuerza aérea y cuidar su espacio aéreo, todos son aviones rusos. Entonces, para nadie es un secreto. Claro, lo que tú dices es en un contexto, pero el problema es que como hay unos convenios internacionales firmados, como Colombia pertenece a la OTAN como socio no representativo, sino como un socio allí invitado especial, Colombia siempre va a apoyar a Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas van a apoyar a Estados Unidos y muchas cosas. ¿Usted cree que, por ejemplo, ahora que el gobierno, el Congreso norteamericano le entregó al gobierno colombiano, creo que fue 36 o 48 millones de dólares para ayudar con lo del desplazamiento, y la ONU también le entregó un dinero adicional? Eso es movido ¿por quién? Por Estados Unidos. Entonces, sencillamente, Estados Unidos es que son movimientos de pie, y pues vuelvo y les digo, por eso la geopolítica internacional se maneja en relación a un ajedrez, porque Estados Unidos hace movimientos estratégicos donde sencillamente él lo que busca es asegurar esa fidelidad que ofrecen los gobiernos con él. Toda Europa anda con Estados Unidos. Medio Oriente es la piedra en el zapato, porque ellos no se han dejado dominar. Y el gran, si se puede decir así, revolucionario o hijo que no quiere aceptar nada de nadie es Corea del Norte. Pero Corea del Norte yo no creo que tenga la capacidad económica pues para amenazar al mundo o decir
voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero es muy interesante y qué bueno que hemos armado este debate, esta socialización con un tema tan puntual como ese, porque es importante conocer este dominio mundial y que ustedes conozcan de primera mano cuáles son esos grandes protagonistas de ese mundo. En el mundo comercial, en el mundo industrializado, la China dicen que lleva le llevan la delantera a todo el mundo, pero vuelvo y les digo, mientras él goza de este reconocimiento a nivel internacional, reconocimiento entre comillas, porque recuerden que también hay un juego de doble moral. La China fabrica productos de primera, segunda y tercera categoría. O sea, la China tiene productos de primera necesidad que son muy buenos, pero también productos que son regulares y productos que son muy malos, que dicen que atentan hasta contra la misma salud del ser humano. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que ellos en la parte comercial permiten eso? Y hay una cosa, el consumismo, que es el otro término que se maneja, el geoconsumismo. Hoy quieren involucrarnos a todos y miren cómo nos bombardean todos los días el mundo tecnológico liderado por China y las Coreas en relación a qué es lo que debemos tener en la casa y debemos. Ahora, por ejemplo, he visto yo que hay un gran como acosamiento para que la gente tenga en la casa eh, lavadoras de vajilla, por ejemplo, cosas que yo digo que son inoperantes. Cosas que, y miren, por ejemplo, que en su momento tuvimos cosas que han sido reemplazadas. Yo recuerdo cuando lo de la coda, la cámara fotográfica, ahora el celular hace eso, el mundo de las comunicaciones, cómo ha cambiado y pues nos han convertido, o mire nos bombardean todos los días, compramos un celular y al otro día nos están diciendo que el celular que compramos ayer ya no sirve porque llegó otro de mayor tecnología y que tiene mayor capacidad y que tiene mejores gigas y que tiene mejores píxeles para tomar fotografías y una cantidad de cosas que sencillamente nos hacen compradores compulsivos, pero todo esto es liderado ¿por quién? China. Porque ese es el mundo que nos muestran hoy en día. Un mundo mediatizado a que tenemos que consumir, 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 y entonces alejarnos de una realidad, nosotros mismos. Mire, por ejemplo, hay personas, a mí todos los días me preguntan, venga, don Carlos, ¿vale la pena ir a la universidad? Y yo digo, vale la pena. ¿Por qué? Pero vale la pena venir a la universidad como ustedes hoy en día, que están socializando, que están abriendo un paréntesis para sencillamente analizar este nuevo orden internacional. El problema es de aquel estudiante que pasa totalmente desapercibido en la universidad, pero que nunca lo escuchamos, que no sabemos cuál es su pensamiento, que no sabemos cuál es su criterio y que pasó sin pena ni gloria. No, uno tiene que dejar. ¿Se le fue la señal al profesor o es cosa mía? No, yo ya iba a preguntar lo mismo. Don Carlos se quedó congelado. Ahí está, vea, tecnología latinoamericana, la mejor del mundo.
que fue que se le fue la señal y que ya se vuelve a conectar. Ahorita le repite el comentario. ¿Te imaginas?
Hola muchachos. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Ay, Hola. volvió con Sí, el profe. audio. Don Carlos no Sí, nos profe. escucha. Sofía, no los escucho. Ay, Ay, No volvió sé con qué el pasó. problema. No jodas. Bueno, A muchachos, ninguno. a ver, vamos, es que hubo un apagón aquí y está muy mala la señal. Entonces, son las 8:20 de la noche. Yo creo que ha sido más que suficiente, pues el debate de hoy, pues me hubiera gustado escuchar a otros estudiantes. Entonces, les voy a pedir un favor muy especial, pues íbamos a terminar a las 8:30. Voy a dar por terminado entonces el encuentro tutorial de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y lo otro más importante es que me queda ese sabor no amargo, sino feliz de que este es un tema pues que ustedes tienen que seguir leyendo, estudiando y verificando apenas se vayan de la universidad, porque el tema geopolítico es un tema que no parará nunca de ser cuestionante para todos. Entonces nos vemos dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo canal, y les deseo una feliz semana. No olviden terminar de enviarme las reflexiones y nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abrazo, que Dios los bendiga. Regálame un 5, profe. Sofía, Chao, gracias. profe. Me están escribiendo. Muy bien, es que duele. no hay señal. Bueno, Daniela, chao. Feliz noche. Gracias, Jorge Tabarquino. Feliz noche.